había sido auxiliado por la misma Virgen que veneraba. Don Emeterio Villarruel, párroco de Oruro en 1789, narra en una novena a la Virgen del Socavón, publicada en Bélgica, que ese día nació ese culto frenético que desde entonces se profesa a la Virgen del Socavón. Los mineros encontraron la hermosa imagen en las laderas del cerro Pie de Gallo, como lo había indicado el bandido. El rostro de la Virgen, ovalado y moreno, es la viva imagen de la ternura, y su mirar, delicado y misericordioso, fijo en sus devotos. Ese momento está asignado por el encuentro de los pobres del altiplano con la mamita del Socavón. Los mineros se sintieron identificados con ella, criatura humilde y pobre, mujer de nuestra raza que comprende el humano sufrimiento, porque ella misma vivió en carne propia la pobreza, la humillación, la marginación, el exilio y el desprecio. Entonces es cuando los mineros entierran el cadáver del Chiru Chiru o Nina Nina y deciden hacer de la Virgen de la Candelaria su patrona. En este interín entonces toman tres acuerdos fundamentales. Primero, festejar a la Virgen del Socavón en su aniversario, que resulta ser el 2 de agosto, pero como en la época colonial no podían disponer de días suficientes para este hecho, trasladaron a los únicos días 3 feriados o de asueto que concedían los españoles a los trabajadores mineros y que era solamente en ocasión del carnaval. Ahí es donde se entronca esta festividad con el carnaval precisamente y se hace movible hasta ahora. Entonces festejan este carnaval. El otro acuerdo es que para honrar con mayor pompa a la Virgen deciden bailar de diablos. ¿Por qué de diablos? Porque en primer lugar ellos ya dentro de sus labores mineras tienen una deidad milenaria que viene arrastrándose desde la época mítica. Este personaje es Huari. Los mineros a sola voz prometen no olvidar jamás ese momento de gracia, sino más aún perpetuarlo en el tiempo y en la historia. Hora en que cambia el destino de los pobres, marcado por el descendimiento, la agonía, la pobreza y el abandono. Porque María inspira al pueblo para que vuelva a cantar cantos de ascensión, cantos de lucha, cantos de esperanza. La emoción se convierte entonces en gratitud y esta se hace canto y danza, armonía y belleza. Nació entonces, por virtud de una promesa, la entrada de peregrinación en honor a la patrona de los mineros, que prometieron bailar vestidos de diablos para empezar a rescatar su dignidad, a recuperar su identidad al ritmo de los sones ancestrales, rescatados del olvido y del desprecio. Nació ese día la diablada, ritmo netamente andino que desde Oruro se ha extendido por el mundo para desterrar la tristeza y dar bríos a la vida.
En este sentido, una profunda identificación de carácter antropológico de los mineros hace que estos se proyecten hacia afuera en el culto ya concreto que viene desde el propio periodo de la colonia, con una danza que es la danza de los diablos. Y larga, por un lado, que está identificada con la deidad Huari, ¿no?, que es una deidad, hemos visto, que corresponde a la cultura Uru, pasa por la identidad, digamos, del tío, que es correspondiente ya a la cultura antropológica minera, pero sin perder su atisbo andino, y se materializa y se encarna en la danza de la diablada. En la danza de la diablada es posible observar tanto elementos de carácter andino como elementos de carácter occidental, en la medida que se recupera una visión bastante marcada de lo que presupone la religión cristiana y occidental, por un lado. Pero por otro lado también se manifiesta la presencia de los upaya y del supay, que son elementos y rasgos propios de las entidades, digamos, un poco negativas que viven en el mundo andino. En este sentido, por ejemplo, dentro de la demonología cristiana no existe la presencia del diablo macho y el diablo hembra, lo que sí está presente dentro de la diablada de Oruro, el diablo macho y el diablo hembra, encarnada, digamos, particularmente en la China Supay. Por otro lado, es decir, está presente también otro elemento de carácter andino, está la presencia del cóndor o el cuntur, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa y no sabe cuál es la presencia y la realidad del cóndor al interior de la diablada. Es una reminiscencia, una representación todavía de una deidad sumamente importante que corresponde al mundo andino. Entonces, aquí prácticamente se reconoce esta profunda identidad también andina que se manifiesta directamente en el caso de la diablada. Danza de la diablada. Danza de rebeldes. Danza de rebeldes que aflora la esencia misma de un pueblo oprimido que se yergue al son de las armonías ancestrales en búsqueda de la libertad para iniciar una peregrinación hecha danza, desde el dolor a la belleza, para honrar a la Madre del Señor, la humilde mujer que recorrió los caminos de Judea a paso de danza, portando en su seno virginal al Cristo en quien Dios mismo se hizo peregrino.